profe, se cayó hace rato. Vea, pues, estaba definiendo delirios y psicosis, profe. ¿Estamos ya en la segunda, que era la descripción de delirios, o solo en la definición de psicosis? En la definición. Definición de psicosis. Ok, listo, ya nos devolvemos entonces. Bueno, entonces, la psicosis es no poder distinguir entre la realidad y la ¿está compartiendo pantalla? Profe, sí, eso también te iba a decir. Yo solo estoy viendo como el listado de gente con las cámaras y los nombres. Yo no estoy viendo pantalla. No se ve la... A ver, sí. Espérame, a ver. Ahora sí, profe. ¿Ahora sí? Sí, señora. Ok, me avisan entonces si alguna cosa. Bueno, entonces la psicosis es básicamente la dificultad del individuo para distinguir entre lo que es real y lo que no es real, ¿cierto? Para diferenciar esas percepciones internas de las percepciones externas. Cuando presenta una psicosis, normalmente se da porque presenta delirios, que son esas ideas falsas, irreductibles ante la lógica, que son frecuentes, que el paciente reconoce como propias y como verdaderas, y que no son aceptadas por la base cultural, pues, que tiene el paciente. Y las alucinaciones, que son esas percepciones sin objeto. Como hablamos de percepciones, puede ser de cualquier, digamos, órgano de los sentidos, ¿cierto? Entonces, auditivas, visuales, táctiles. Entonces, estos dos como que son las principales características de la psicosis, ¿no? Las alucinaciones y los delirios. Más adelante vamos a ver que pueden haber otros síntomas que nos hablan de que un paciente está psicótico. Sin embargo, estas dos son como las dos características principales. Entonces, los delirios, que es esa idea falsa, ilógica, irreductible, que el paciente reconoce como propia y que no es aceptada por el grupo social del paciente, pues puede presentar muchos tópicos, ¿cierto? Sin embargo, como que hay unos más frecuentes, que son estos que les traje por acá. El persecutorio, pues, es uno de los más frecuentes, y es la idea que tiene, pues, el individuo de que lo persiguen, de que lo engañan, de que lo espían, de que lo quieren envenenar. El celotípico, pues, es la idea de que su cónyuge, pues, tiene un amante. El erotomaníaco, donde el individuo piensa que otra persona está enamorada de él. Normalmente esta persona, pues, no está, digamos, para no decirlo mal, como está por un nivel superior al paciente. En ese sentido, pues, es el jefe, o es un artista famoso, o es alguien, pues, que no está como tan alcanzable para el paciente. Los delirios somáticos son estas sensaciones corporales. Puede ser cualquier cosa que el paciente sienta a nivel de su cuerpo o de su organismo. Sin embargo, pues tiene que cumplir las características de delirio para poder decir que es un delirio somático, ¿no? Están los delirios de grandeza, que es la idea de tener cierto talento o ciertos conocimientos. Los místicos, que es esta relación especial con Dios o con un santo en específico, y no solo eso, sino que también tiene que haber una misión, ¿cierto? Si no hay esa misión, pues el delirio no sería místico, sino grandioso. Y el delirio referencial es pensar que los demás hablan de mí o dicen cosas malas de mí, o que están hablando o pensando en hacer cosas malas todo el tiempo para que me afecten a mí. ¿Mm? Hay unos delirios, pues, que su contenido es extravagante, y decimos que es extravagante porque, pues,
digamos, las ideas no son posibles, ¿cierto? Hay unos delirios que uno dice, bueno, esto de pronto podría ser verdad porque pues no está tan salido de la realidad y uno le cuesta y tiene que interrogar como a los familiares para saber si la idea es delirante o no es delirante. Sin embargo, hay otros delirios que con simplemente uno escucharlos uno sabe que no hay forma de que sean ciertos, ¿cierto? Esos son los que llamamos delirios extravagantes. Entonces, dentro de esos están los que les pusieron un cheat, los que les sacaron los órganos internos, los que llegó pues la nave extraterrestre. Esos serían pues como los delirios extravagantes. Dentro de las alucinaciones, como les digo, puede ser pues de cualquiera de los órganos de los sentidos. Entonces podemos tener visuales, auditivas, gustativas, olfativas, táctiles, sinestésicas. Las más frecuentes pues son las alucinaciones auditivas, siempre son como las más frecuentes. En segundo lugar, pues las alucinaciones visuales. Ya las otras son un poquito más raras, ¿cierto? Y pues nos orientan a de pronto otro tipo de patología, por ejemplo las alucinaciones gustativas o las alucinaciones olfatorias nos orientan hacia epilepsias o trastornos más de tipo orgánico. Entonces cuando encontramos este tipo de alucinaciones, pues no se les olvide entonces mirar la parte orgánica del paciente. Las táctiles son frecuentes y no nos hablan tanto pues de causa orgánica. Sin embargo, las gustativas y las olfatorias sí. Las anestésicas son como estas sensaciones de la posición de algunos órganos del cuerpo, entonces esos sentimientos de que me están torciendo, de que me están estirando, de que estoy congelado. Y hay otras que son las sinestésicas, que es como de los movimientos, entonces que se me mueve el intestino, pero son pues muchísimo más exóticas, digámoslo así. Bueno, vamos a iniciar pues con el trastorno psicótico por excelencia, ¿cierto? Como el más importante, el más conocido, que es la esquizofrenia, ¿no? La idea es que sepan cuáles son como las características de una esquizofrenia y como les dije al principio, que no relacionen todas las psicosis con esta enfermedad, si es la más frecuente, si es la más representativa, pero no es la única. Entonces, un poquito pues como de la historia de la esquizofrenia, pues hay como varios representantes pues a través de la historia. Entre esos está Kraepelin, que fue como el primero que habló de esquizofrenia, sin embargo no utilizó el término, sino que la llamaba demencia precoz y hacía referencia pues a esta enfermedad que aparecía en gente muy joven, ¿no? Como saben, la demencia es una enfermedad de personas mayores, pero a él le llamaba la atención como ese deterioro que presentaban estos pacientes jóvenes entre los 20 y los 30 años, que tenía un curso muy parecido a esa demencia que presentaban los adultos mayores. Kraepelin también habló de la psicosis maníaco-depresiva, que es lo que ahorita conocemos como trastorno afectivo bipolar, y pues hacía énfasis pues en estos pacientes que hacen ciclos de manía y depresión, pero que su funcionamiento pues terminaba siendo un poco mejor que los pacientes que tenían demencia precoz. El otro como representante importante es Bloiler. Este sí acuñó el término de esquizofrenia y hacía referencia, vengan que me está sonando esto. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Entonces vamos en Bloiler, quien acuñó el término entonces de esquizofrenia y hacía referencia con este término a un pensamiento disgregado, ¿cierto? Este personaje pues también acuñó como
un cuadro clínico que él denominó como las 4A de Bloiler, que para él eran como las características fundamentales de la esquizofrenia, y eran 4A, ¿no? Las asociaciones laxas, pues que es no asociar bien una idea con la otra, la falta de afectividad, ¿cierto? Entonces el aislamiento, el aplanamiento afectivo, las dificultades para relacionarse con los otros, el autismo, que era como ese pensamiento ensimismado, como ese pobre interés por el mundo externo y más bien por ese mundo interno, ese interés, y la ambivalencia, que es como sí quiero pero no quiero, como hoy sí pero mañana no. Entonces para él esas eran como los 4 síntomas principales. Son importantes porque pues muchos de esos conceptos todavía se tienen en cuenta a la hora de diagnosticar la esquizofrenia. Ahorita los vamos a ver cuando miremos los síntomas, para que lo tengan pues un poquito en cuenta. Y el otro representativo es Snyder, quien habló de los síntomas de primer orden. Estos síntomas de primer orden también están un poquito más adelante y son como estas sensaciones muy particulares que no son patognomónicas de esquizofrenia, pero que cuando las encontramos, pues digamos que nos orientan muchísimo hacia el diagnóstico de esquizofrenia. Bueno, entonces, dentro de la epidemiología, la prevalencia, como les dije, es alta. La prevalencia de esquizofrenia es del 1% en la población general. Pues si vemos 1%, siempre es eso. Muchacho, ¿usted también se nos paró? Sí. Sí. Bueno. Muchacho, ¿alguien copió la definición, la definición de psicosis, así literal como ella la dijo? Confusión entre el mundo interno y el externo. Y pues la otra definición es un poquito más larga. Que no tiene contacto, que no tiene que es en contacto con la realidad y que no sabe qué es lo que es real. Ok, gracias. Una compañía. Ajá. Y ese señor que ya se... Así nos van a dar las 12. Ella cree que no se ha ido y de pronto sigue hablando. No, chicos, ya que va a volver a conectar el internet de ella y se vuelve a entrar. Yo tengo como 16 años de estar aquí en esta compañía. Y yo nunca ninguno. Todos los que han pasado por ahí de diferentes empresas, yo nunca he tenido un roce de que han sido de mala gana conmigo. No, nunca. ¿Por qué? Porque yo les hablo con respeto. ¿Sí? Entiendo, pero los bloques desadrenéricos. Yo digo, eso es porque no, ¿cuánta gente brava con Dolly, dígale Dolly, dígale a Mauricio que si va a ser mandado ya como pues, para que usted diga. ¿Pero?
ya no debe buscar algo, sino que uno sufre como la presión. Eso es normal y yo creo que usted se desespera porque Hola chicos, estoy teniendo como dificultades con este internet, ya se me desconectó otra vez, lo apagué y lo volví a prender, esperemos que no se nos vuelva a caer. Yo creo que es por el número de participantes, pero esperemos a ver si nos funciona. Sí, profe, si mantienes la cámara apagada también mejora, pues ocupas menos mano. Ok, ¿qué les iba a decir? ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, ibas a empezar a hablar de la prevalencia de... Ajá, apenas ibas a empezar a hablar de epidemiología. Ok, listo. A ver, presentemos. Bueno, entonces la prevalencia es del 1%, es una prevalencia alta, como les digo, en relación con otras enfermedades. Eso quiere decir que una de cada 100 personas pues, puede presentar esquizofrenia a lo largo de su vida. Como ven, pues es una cifra bastante elevada. Es igual la presentación en hombres y en mujeres, entonces es igual de prevalente en ambos sexos. A diferencia pues, de otros trastornos como los trastornos afectivos, donde la prevalencia es mucho mayor en mujeres, en la esquizofrenia es igual. En lo que se va a diferenciar es como en la edad de presentación, entonces en los hombres tiene una aparición un poco más temprana, aparece de los 10 a los 25 años de edad, entonces esto hace que los hombres tengan como una menor funcionalidad porque les da menos tiempo como de finalizar el bachillerato, o finalizar la universidad o de encontrar pareja. Entonces, por lo general, son un poquito menos funcionales que las mujeres. En cambio, las mujeres tienen como una presentación bimodal, se presenta en dos edades, un primer pico entre los 25 y los 35 años y un segundo pico en la adultez o después de los 40 años. Entonces normalmente a los 35 años pues ya están casadas, ya tienen hijos, entonces esto les da como un poquito de mayor funcionalidad y como la posibilidad de tener una red de apoyo un poquito más grande. Aunque saben pues que estos son pues como cifras, que no es que siempre se vaya a dar de esa manera. Podemos encontrar mujeres que presenten su primer brote a los 17 años, a los 18 años. Es como la prevalencia pues donde más se encuentran las edades en las que más aparecen los síntomas. Pero por lo general son pacientes jóvenes, ¿no? Los parientes en primer grado pues tienen 10 veces mayor riesgo de enfermar, saben que no tienen una distribución mendeliana, que sí es una enfermedad que se hereda, pero pues no tenemos claridad en qué hace que se herede ni cuál es el patrón de herencia, pero sí sabemos que los familiares de los pacientes con esquizofrenia tienen un riesgo mayor de presentar esquizofrenia, ¿no? Hasta 10 veces mayor que población general. La esperanza de vida de estos pacientes también está un poco reducida. Es de 20 a 30 años menor que la población general. Eso está dado, uno, por el suicidio, más o menos tienen una tasa de suicidio muy alta. Estos pacientes hasta el 25% cometen suicidio. Y la otra razón son las enfermedades cardiovasculares, que está dada también por múltiples factores, entre uno los medicamentos que se utilizan en la esquizofrenia, entonces hablando de los antipsicóticos que normalmente elevan el riesgo cardiovascular, elevan los triglicéridos, los colesteroles, el azúcar, además que muchos tienen hábitos de consumo de tabaco o consumo de otras sustancias psicoactivas, tienen una tendencia al sedentarismo, lo que hace pues que su riesgo cardiovascular se eleve y pues se disminuya su esperanza de vida. Dentro de la etiología, pues como casi toda la esquizofrenia, pues no hay una completa claridad de la etiología de la enfermedad, sin embargo hay como diversas hipótesis, ¿no? Se han estudiado varios genes
y se han encontrado pues como factores en el genoma donde se cree que hay una vulnerabilidad para presentar esquizofrenia. Aquí se los anoté, pues los bracitos y los cromosomas en los que se ha encontrado pues como esta vulnerabilidad. Sin embargo, pues no hay suficientes estudios pues para esta base genética. Hay otros factores que son los factores biológicos. De entre esos están las hipótesis de los neurotransmisores, que es como la que más prevalencia tiene y la que más van a escuchar. De entre esas hipótesis, la que mayor auge tiene pues es la hipótesis dopaminérgica, donde hablan de una actividad excesiva de la dopamina como el principal factor desencadenante de la esquizofrenia. ¿Por qué se habla pues como de la dopamina? Porque eh, hay muchos estudios que demuestran que la elevación de la dopamina en el sistema límbico produce síntomas psicóticos, principalmente alucinaciones y delirios. Y algunas sustancias que elevan la dopamina pues producen psicosis, entre esas las anfetaminas, ¿no? Entonces digamos que en eso está como la base de que se hable de que la dopamina es como la principal etiología de la esquizofrenia. También están otros neurotransmisores, entre esos la serotonina, la noradrenalina, el GABA, el glutamato, que también pues ejercen como un son un factor importante pues a la hora de la regulación no solamente afectiva, sino también en la regulación del comportamiento. Entonces también están como implicados algunas hipótesis en relación a estos neurotransmisores. Sin embargo, como les dije hace un momento, pues la hipótesis que más cobra como importancia es la dopaminérgica, ¿no? Y pues los tratamientos también están como enfocados en esta hipótesis. Los antipsicóticos, que son los medicamentos que utilizamos en psicosis, pues lo que van a hacer es bloquear precisamente ese receptor D2 de dopamina y bajar los niveles de dopamina a nivel cerebral o aumentarlos en ciertas áreas. Bueno, en la neuropatología se han estudiado pues como muchos cerebros de pacientes con esquizofrenia y cuando se hacen pues experimentos en ratones se han encontrado pues como varias cosas que también hacen parte después de estas hipótesis de cuál sería el origen de la esquizofrenia. La que más ha cobrado como importancia es la poda sináptica. El cerebro humano nace con un cierto número de neuronas, ¿cierto? Y esas neuronas pues van haciendo interconexiones entre ellas que se hacen entre axones, dendritas, bueno, hay como muchas conexiones que pueden hacer estas neuronas. Esas conexiones son más grandes pues en el periodo de la infancia y al final en la adolescencia se hace una poda. Esa poda es que se van cortando conexiones entre axones, dendritas y se van cortando sinapsis. Es como el proceso normal de todos cuando pasamos por la adolescencia. Sin embargo, en la esquizofrenia se piensa que esa poda es excesiva, ¿no? Y que se hace como un mayor recorte de esas sinapsis neuronales y que ese es como el origen de la enfermedad. Bueno, hasta aquí en la parte de teología, ¿tienen como alguna pregunta? Sí. Profe, una pregunta, ¿por qué porque dicen que en la adolescencia ocasiona esta poda sináptica excesiva? O sea, ¿qué pasa en la adolescencia? Porque me parece más lógico de que, digamos, en la vejez o pues con el paso de los años y todo eso se pierdan las sinapsis y las conexiones, pero en la adolescencia, ¿por qué? Ese es como el proceso de neurodesarrollo normal, como les conté al principio, entonces es mucho más en la infancia, es como el proceso de crecimiento, ¿cierto? Entonces uno va creciendo y el cerebro inicia a hacer muchas conexiones para uno poder aprender lo que uno aprende, ¿cierto? Ya en la adolescencia se hace como un recorte de esas conexiones porque pues ya sé que me sirve, ya sé que me sirve, que no me sirve, se hace como un pequeño
recorte, una pequeña remodelación de esas conexiones interneuronales. Y en esa etapa específica se hace esa poda, ¿cierto? Como de qué me sirve, qué no me sirve, para pues tener espacio para hacer nuevas conexiones. Y en la adolescencia, en la esquizofrenia, se piensa que esa poda es excesiva y que por eso aparece la enfermedad y por eso también como la edad de aparición de los síntomas de la esquizofrenia. A ver, Gracias, profe. Sí, sí. ¿qué me están hablando por acá? A ver, bien que llego. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Esa es la poda neuronal, ¿no? Del proceso de desarrollo. Lo que se da en la vejez es otra cosa, que es que ya se van perdiendo conexiones, pero porque las neuronas están débiles, porque hay neuronas viejitas, ¿cierto? Pero este es como un proceso, digamos, del neurodesarrollo normal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, No, profe. ¿Me escuchan? A ver si Sí. seguimos. Seguimos. Ok, entonces el cuadro clínico. Hay una personalidad premórbida. Normalmente cualquier persona, digamos, no puede presentar esquizofrenia, ¿cierto? Como así, porque sí, ¿cierto? Me psicoticé y ya es esquizofrenia, ¿no? Normalmente hay unos síntomas que aparecen mucho antes, que es lo que llamamos personalidad premórbida. Entonces estas personas tienen como una tendencia al aislamiento social y emocional. Entonces se les dificulta establecer relaciones con los otros. Son aislados, callados. Las relaciones de amistad son muy superficiales y son muy escasas. Estas personas no tienen mejor amigo, no tienen novio, sus habilidades sociales son muy reducidas y prefieren hacer actividades solitarias. Eh, entonces les gustan mucho los videojuegos, viven pues como todo el día en el computador, no hacen actividades por fuera de la casa, no son competitivas y se enfrascan mucho pues en la fantasía, entonces como en esas vivencias internas, en esos deseos, en esos anhelos, pero no en relacionarse pues con el medio exterior. Estas características, como les digo, están presentes mucho antes del comienzo pues, de la enfermedad como tal y se notan pues como a lo largo del desarrollo de las personas. Entonces cuando hacemos la historia clínica hay una parte que se llama personalidad premórbida, que es precisamente para evaluar como estas características de personalidad que están presentes y que nos pueden orientar hacia un diagnóstico o hacia otro diagnóstico. Dentro, estas pues como características premórbidas de personalidad. Hay otros dos que son trastornos como tal de personalidad, que es uno el trastorno esquizotípico y el otro que es el trastorno esquizoide, que también van a tener como una vulnerabilidad mayor o una predisposición mayor a presentar una esquizofrenia. No quiere decir que si tiene un trastorno esquizotípico o esquizoide vaya a presentar una esquizofrenia, ¿no? Puede simplemente quedarse con su trastorno de personalidad, pero sin embargo sí son más vulnerables a presentar en algún momento un brote psicótico y presentar esquizofrenia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los esquizotípicos? Los esquizotípicos son estas personas que son solitarias, que no tienen relaciones íntimas, incluso pues con la familia, que tienen poco interés en las experiencias sexuales, no disfrutan casi ninguna actividad, no tienen amigos íntimos, se muestran indiferentes, son fríos, aplanados afectivamente. Y como les digo, pues esto aparece desde temprano, ¿cierto? Desde las primeras etapas pues como de la adolescencia, cuando uno ya inicia como a relacionarse más, ya están presentes pues estas características. Y estos son como los criterios del DSM-5, que no
estas características no están presentes únicamente cuando están ante una esquizofrenia, un trastorno bipolar o un episodio depresivo con síntomas psicóticos, sino que hacen parte pues como de la normalidad del paciente. Y el esquizoide, que es como el raro, el excéntrico, entonces tiene unas ideas extrañas, entonces cree en los zombies, en los extraterrestres, en las estrellas, en el cosmos, en las supersticiones, en el sexto sentido, son extravagantes también a la hora de vestirse, el pensamiento y el discurso son extraños, son suspicaces, son paranoicos, el afecto también es inapropiado, y pues uno los ve y los ve como raros, ¿no? Los ve como que son excéntricos, como diferentes, ¿cierto? Estos son entonces los dos tipos de personalidades que pueden ser también parte primordial de la esquizofrenia. Profe, una Sí. pregunta. En el trastorno esquizoide, la persona, digamos que sí puede tener relaciones sociales en esta Sí, sí. estos sí tienen relaciones sociales un poquito mejor que los otros. Sin embargo, también son con personas que tienen como las mismas creencias. Entonces pueden hacer parte de un grupo, pero pues no sé, de una secta rara, de esas que uno ve por ahí por la televisión. Ciertos, o sea, sí hacen relaciones sociales, pero esas relaciones también son limitadas y están como muy limitadas a los pensamientos y a las creencias que tienen estas personas. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Eh, y ahorita hablamos de los síntomas de primer orden de Snyder, que también les dije que no eran patognomónicos, pero eran como muy importantes cuando uno escucha pues a alguien referirse a ellos dentro de los síntomas, pues uno también piensa pues como mucho en la esquizofrenia. Entonces, pensamientos audibles, entonces esa es la sensación de que las otras personas están escuchando lo que yo pienso, entonces que todo el mundo escucha lo que yo pienso, eh, es importante pues que lo tengan en cuenta, ¿no? Es frecuente, con frecuencia uno escucha a los pacientes que dicen eso. Voces que dialogan entre sí. Estas voces normalmente comentan los actos del paciente, comentan las vivencias del paciente, lo critican, ¿no? Entonces también voces que hablan entre sí. Robo del pensamiento y de otras vivencias. Entonces que la gente puede como meterse en el pensamiento del paciente y sacar sus ideas. Ellos tienen esa percepción de que les pueden sacar el pensamiento. No es que me sacaron tal parte de lo que yo tenía pues en mis ideas. O inserción, ¿no? Que yo desde afuera, o yo otra persona, puedo meterle pensamientos a él. No es que esta otra persona está haciendo que yo piense tal cosa. ¿Mm? Y transmisión del pensamiento, que lo que yo pienso se transmite por la radio, por la televisión, o que directamente puede ser transmitido a otras personas. La percepción delirante es como actividades que pasan normalmente en la vida, pero que estas personas las interpretan dependiendo a un delirio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un paciente decía que él era el dueño de la mancha amarilla. La mancha amarilla pues eran los taxis, ¿no? Que él era el dueño de todas las empresas de taxis del país. Y entonces es como yo salir a la calle y ver que pasa un taxi, pues que es algo muy frecuente y muy común, y decir, no es que están pasando los taxis porque yo soy el dueño de la mancha amarilla, porque yo soy el dueño de todos esos taxis. ¿Ya? Entonces es una interpretación delirante de un suceso pues que es como común y normal. Eh, las experiencias somáticas de pasividad, que son esas sensaciones corporales que ellos atribuyen a fuerzas extrañas. No es que alguien me está haciendo que yo mueva la mano, es que alguien está haciendo que yo lo toque, ¿ya? Y los delirios de control o influencia, que son un poquito parecidos, y es que alguien le controla las emociones, los impulsos, los movimientos, pero no es él, ¿cierto? No es el paciente, sino que es alguien más
quien está controlando todos estos aspectos, ¿no? Y él también habló de unos síntomas de segundo orden, que son pues trastornos de la percepción, ideas delirantes, perplejidad, cambios anímicos, sentimientos de empobrecimiento emocional y otros varios. Digamos que estos de segundo orden no son tan específicos. Los que él más específico hizo fueron estos fenómenos de primer orden. Y de verdad es como muy interesante cuando uno los logra ver en los pacientes, uno dice, wow, sí, sí es cierto, ¿eh? Entonces es para que les echen ojito cuando tengan a pacientes psicóticos a ver si presentan alguno de estos síntomas. Profe, ¿puedes volver a repetir lo de la transmisión del pensamiento? Transmisión del pensamiento, sí, que los pensamientos que yo tengo son transmitidos por medios, ¿cierto? Entonces son transmitidos por la radio, son transmitidos por la televisión, pues ahorita como hay redes sociales, pues también por las redes sociales, o que simplemente pueden ser transmitidos de una persona a otra. O sea, yo el paciente puedo transmitir mi pensamiento a otra persona. ¿Cómo hacer que la otra persona piense lo que yo estoy pensando? Profe, una pregunta. Sí. Entre los síntomas de segundo orden, los cambios anímicos entre depresión y euforia, ¿se da uno hacia el otro de manera así como aguda o tiene que ser que presenta uno que presenta otro sin variar al otro? Pues las dos cosas pueden ser posibles, ¿no? Que hayan como esta variabilidad en el afecto o que presente unos días depresión y otros días euforia, ¿no? Puede ser algo sostenido o puede ser algo como interdiario, ¿cierto? O sea, los cambios pueden ser mucho más rápido o pueden demorarse mucho, pero sí tiene que haber como el cambio, ¿cierto? Entre unos días estar reprimido y otros días eufórico. Profe, y otra pregunta, Sí. ¿Me puedes explicar el ejemplo de la experiencia somática de pasividad? Estos son, como dice, son somáticas, ¿cierto? Entonces son sensaciones en mi cuerpo, pero esas sensaciones no están puestas por mí, sino que son puestas por otra persona, ¿cierto? Entonces, que alguien está actuando a distancia sobre mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, que alguien, no sé, me está tocando, que alguien está haciendo que yo mueva la mano, ¿cierto? Ok, entiendo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, seguimos entonces. Bueno, esta es como otra diferencia en síntomas que también es muy, muy importante para que la tengan en cuenta. Entonces son los síntomas positivos y los síntomas negativos. Aquí nos vamos a encontrar con otros síntomas que también son psicóticos, pero de los que no habíamos hablado, o sea que son diferentes a los delirios y a las alucinaciones. Entonces los síntomas positivos son estos síntomas que son llamativos, que la gente ve como rápidamente, que hacen que los familiares consulten al servicio de urgencias. Entonces, entre los síntomas positivos están los delirios y las alucinaciones, que son muy llamativos, ¿cierto? El paciente que está con delirios, pues está hablando todo el tiempo de ideas extrañas, o si está alucinado, pues tiene una conducta extraña. Entonces, estos son como muy llamativos, por eso se llaman positivos. Dentro de esos síntomas positivos hay otros síntomas, ¿cierto? Uno es el discurso desorganizado o el comportamiento desorganizado. El discurso desorganizado es que en el discurso pues no le logras entender al paciente lo que dice porque tiene muchas alteraciones tanto en la semántica como en la fonética, o dice palabras nuevas que se llaman neologismos, o repite mucho palabras que sería ecolalia, pero pues no logras entender el lenguaje del paciente. Eso en cuanto al discurso. Y el comportamiento desorganizado, pues también son estas conductas que son bizarras, que los familiares observan y de una vez deciden llevarlos al servicio de urgencias. Entonces, que es muy bizarro que ande desnudo en la calle, que juegue con la materia fecal, que deje de comer, que se bañe con orines. ¿Listo? Entonces esas también son como conductas que llaman muchísimo la atención y por eso se llaman positivos. Dentro de estos también está el comportamiento catatónico. ¿Saben qué es la catatonía?
Hola. No, Pues, profe. No. la verdad no. Oh, Profe, Los catónicos son la catatonía no es exactamente la ausencia de movimientos que se queda eso. Entonces los Paralizado. catatónicos son estos que se quedan en una sola posición. Entonces están todo el tiempo en la misma posición, pasan días en la misma posición, que los deja uno sentados en una silla y ahí se quedan todo el día sin mover un solo músculo. Cierto que los deja uno incluso en posiciones que no son tan cómodas y el paciente se queda así y puede durar muchos días en esa misma posición. ¿Ya? Entonces eso también es muy llamativo, pues uno ver a alguien ahí congelado tanto tiempo, ¿cierto? Entonces por eso también hace parte de los síntomas positivos. Y la agitación, que no sé si les ha tocado ver alguna agitación, pero pues no, entonces es como esa inquietud motora. Entonces estos pacientes están inquietos, van de un lado para el otro, normalmente vociferan, o sea que echan gritos, dicen malas palabras, dicen insultos, hablan en tono de voz alto y están como en esta actitud de combate, ¿no? Como de que van a destruir cosas o destruyen cosas o le pegan a la gente. Ese es un paciente en estado de agitación. Que está muy Pero bien. esto lo hacen de manera consciente o es como la coprolalia que así se les sale de la nada. Sí, todo esto es totalmente pues inconsciente y hace parte pues precisamente de la psicosis, ¿no? Entonces recuerden que esta psicosis es como uno salirse un poquito de la realidad, entonces uno está como en otro mundo, ¿cierto? En un mundo como más interno donde pasan cosas diferentes. Y algunos de estos comportamientos son en relación a eso, ¿no? A esas experiencias que yo estoy teniendo. Por ejemplo, algunos de los pacientes que se ponen catatónicos es porque, por ejemplo, tienen un delirio de que son la Virgen María y que no sé, no se pueden mover hasta que no venga el niño Jesús o hasta que no resucite el niño Jesús, ¿cierto? Entonces se quedan ahí y se quedan quietecitos. Otros tienen alucinaciones que les dicen que no hablen con nadie porque les quieren hacer daño, porque los quieren matar, entonces por eso no hablan, ¿cierto? Se quedan quietecitos y mutistas, sin decir nada. Entonces hace más parte como una respuesta a esas ideas o a esos pensamientos que están teniendo en ese momento. ¿Ya? Esos entonces son los síntomas positivos, como les dije, los llamativos, los que todo el mundo puede como notar y los que hace que los familiares lleven al paciente a urgencias. También hay otros síntomas que son también psicóticos, pero estos se les llama negativos. ¿Ya? Y dentro de estos síntomas negativos entonces están más los sociales, ¿cierto? Entonces está el aplanamiento afectivo, que es esta como poca afectividad o poca variabilidad en la afectividad. Entonces tienen dificultades para mostrarse alegres o para llorar o para estar triste, porque el afecto es muy plano, ¿no? Eso que hace como igual referencia a lo que es el retraimiento afectivo. Están como muy disminuidos en esa capacidad de variar el afecto. Ustedes ven que una persona normal pues tiene unos días en que está contento, unos días en que está triste, unos días en los que está alegre, unos días en los que salta, otros días en los que está más quietico, unos días en los que habla mucho, otros días en los que no habla. Estos pacientes no tienen tanto esa variabilidad, tienen un afecto que ni están contentos ni están tristes, más bien no modulan nada, ¿no? La dificultad en las relaciones, entonces no se relacionan con los demás, ni siquiera con las personas de la casa. Uno pensaría que es con los de afuera, no, incluso con las personas de la casa. Hay pacientes que son esquizofrénicos y no se relacionan ni con los papás, ¿no? Pues les preguntan algo y ellos contestan lo que les preguntan, pero no son capaces de poner una conversación, de continuar el hilo de una conversación, nada, como que muy lacónicos, es decir, ese discurso muy reducido y contestan lo que les preguntan y no son capaces de tener esta como empatía y seguir una conversación.
La pasividad, que es esto de que no tienen como ánimos o energía o volición, que es como ese espíritu pues de hacer las cosas que le dicen a los papás a uno, no es que usted no tiene espíritu, es más o menos eso lo de la pasividad. Entonces, si no los mandan a barrer, ellos no barren, si no los mandan a cocinar, ellos no cocinan, si no los mandan a que se bañen, no se bañan, si no les dice vaya cepíllase, no se cepilla, ¿no? Eh, Esto pasa pues obviamente en pacientes que ya tienen un poquito más avanzada la enfermedad, pero pierden pues como esa energía de hacer las cosas por su cuenta y se vuelven muy pasivos. El retraimiento social, entonces no se relacionan con los demás. Esperen que me está sonando, ¿será que llegó algún compañerito? Ah, no. Ah, si alguien está preguntando por acá, Diana. Miren el otro lado, si de pronto No. Bueno, entonces, el retraimiento social, pues que también lo explicamos un poquito, o esa apatía pues hacia las relaciones sociales, no les interesa, básicamente no les interesa hacer relaciones sociales. Dificultades en el pensamiento abstracto, estos pacientes se vuelven un poquito concretos, ¿no? En su pensamiento piensan como muy reducido, ¿no? Su nivel de abstracción se disminuye mucho, que hace parte pues también de los déficits cognitivos que presentan estos pacientes a largo plazo, son poco espontáneos, pueden tener pensamiento estereotipado, que es como estar todo el tiempo redundando como en la misma idea, todo el tiempo hablando de lo mismo y no hablar de nada diferente, ¿cierto? Aquí vienen otra vez las 4A que ya dijimos por allá. Una es la logia, que es esa fluidez del pensamiento que está muy reducida. Entonces, hablan poco porque hay poco que hablar, ¿cierto? Porque no tienen mucho en el pensamiento, su pensamiento está muy concreto, entonces por eso el habla y el discurso es muy escaso. La bulia, que es esta falta de energía que ya les había dicho, entonces esta falta como de energía para comenzar una acción, para dirigirse a un objeto, esto, ¿vale? La anedonia, que habla más de la parte afectiva, que es que no experimentan placer, ¿cierto? No experimentan placer en ninguna actividad. Pues eso hace que como que no se motiven tampoco por hacer nada. Pues si yo voy a hacer algo que no me genera ni placer ni interés, pues no lo hago, ¿cierto? Entonces eso hace también pues que sean muy retraídos. Y también presenta muchas dificultades en la atención. Los síntomas negativos pues no se presentan tan al principio como los síntomas positivos, ¿cierto? Normalmente hacen parte ya de un periodo largo de enfermedad donde aparecen ya los síntomas negativos, o hay otro tipo de pacientes que presentan desde el comienzo un predominio de síntomas negativos. Nunca hacen síntomas positivos, pero presentan todos estos síntomas negativos y se hace también el diagnóstico de esquizofrenia por esa, digamos, dificultad a nivel funcional. Por aquí entonces otra vez los síntomas negativos, entonces la logia, que es la pobreza del discurso, ¿no? Hablan poco, tienen pocas palabras. El afecto aplanado, que es el rango de emociones reducidos, ¿no? Entonces tienen muy poquita, muy poquito el rango de sus emociones y normalmente no se perciben, ¿cierto? Lo ve uno muy plano, les pasa algo muy bueno, pasa algo muy bueno y pues si te producen una sonrisa, es una sonrisa como fingida, como que ellos tratan de poner ahí la sonrisa, pero no es algo pues que estén sintiendo realmente. El aislamiento social, que es esa disminución pues, del deseo y de las interacciones sociales, porque no tienen interés, ¿cierto? Entonces no tienen interés sexual, no tienen amigos. La anedonia, pues la falta de interés en cualquier actividad, la falta de la
pobre capacidad para experimentar placer en estas actividades, entonces por eso hacen pocas cosas, y la abulia, que es la reducción del deseo o de la energía, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta con los síntomas positivos y negativos? Profe, pues yo tengo una pregunta que es como, quisiera saber la diferencia entre dos términos que me parecieron, no sé, tengo como una confusión ahí, Sí. entre la anedonia Uh-huh. y la lexitimia. ¿Cuál podría ser como la diferencia entre las dos? Porque yo tenía entendido que la lexitimia también era como la incapacidad de sentir como estas emociones de placentero y todo eso. No es que antes sí le generaban y después ya no. O sea, las acciones, los eventos antes le generaban emoción, pero de repente ya no le producen nada de la anedonia. Entonces, la anedonia es la incapacidad para experimentar placer, ¿cierto? Pues a mí nada de nada me produce placer. En cambio, la lecitimia es la dificultad para reconocer mis propias emociones, ¿ya? Pues yo no reconozco mis emociones. Sí me hago entender, o más o menos. No, sí, te entendí, profe, gracias. Ok, sí. Bueno, entonces a nivel cerebral, pues como que se han identificado pues como diferentes partes del cerebro donde están estos síntomas, ¿cierto? Entonces los síntomas cognitivos, la agresividad, los síntomas afectivos, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Entonces los síntomas positivos, que ya sabemos cuáles son: delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado y pensamiento desorganizado. También está la agitación y las conductas catatónicas, hacen parte más del sistema mesolímbico, ¿no? Como ese sistema límbico, y ya lo hablamos un poquito en la psicopatología, por elevación pues, de los niveles de dopamina en estas áreas. Los síntomas negativos hacen parte más de la parte mesocortical, de la corteza prefrontal, y también del circuito de recompensa, o sea, aquí estaría como una parte importante del núcleo accumbens, que es como el encargado pues de la recompensa, que es como que estas cosas que me generan placer yo las quiera seguir haciendo, pero estos ya no tienen esa capacidad de sentir placer, entonces ya no les provoca hacer muchas cosas, entonces se dan todos los síntomas negativos. También están los síntomas afectivos, que también tienen una parte a nivel frontal y otra parte importante en la amígdala. Estos están más a nivel ventromedial. La agresividad también tiene una parte importante en la amígdala y el corte órbito-frontal. Incluso cuando las personas tienen accidentes de tránsito y tienen daños pues, a nivel órbito-frontal o a nivel de la amígdala, pues pueden presentar unas conductas agresivas importantes. Y los síntomas cognitivos, entonces que ya son estos de la dificultad en la atención, la pobre abstracción, está más a nivel del corte prefrontal dorsolateral. Estas son como las vías dopaminérgicas. Hay diferentes vías por las que la dopamina viaja, y pues también está pues como en relación a los síntomas, ¿no? Entonces una es la nigroestriatal, que va de la sustancia negra hasta el estriado. Esta es una vía dopaminérgica, entonces pues lo que viaja por estos axones pues es dopamina, ¿cierto? En todas estas vías que vamos a ver. Esta vía es importante porque hace parte del sistema extrapiramidal, entonces todos los movimientos anormales que se dan en la esquizofrenia o con el tratamiento antipsicótico están directamente relacionados con la afectación de esta vía. Entonces muchos de los tratamientos antipsicóticos producen síntomas extrapiramidales, que son pues el temblor, la lentitud o bradiquinesia, las distonías, y es por el daño de esta vía o porque hay un aumento de la circulación de dopamina o muy poquita dopamina en esta vía, que es la nigroestriatal. También está la
esta es la tuberoinfundibular infundibular que va del hipotálamo hasta la pituitaria, y esta es una vía donde se produce la prolactina, ¿cierto? Entonces también cuando hay mucha dopamina liberada, que está casi siempre en relación con el uso de algunos antipsicóticos, también se altera esta vía y se produce hiperprolactinemia y pues galactorrea en las pacientes, sobre todo mujeres que están recibiendo antipsicóticos. En los hombres también se da, ¿no? Porque también pues tienen sus glándulas mamarias, entonces también les puede dar crecimiento de la mama y galactorrea. Está la vamos a ver, la mesocortical, ¿cierto? Que entonces va del tegmento mesencefálico hasta el área cortical, una es ventral y otra es dorsolateral, y aquí están pues los síntomas, sobre todo cognitivos, ¿cierto? Entonces, en esta vía va sobre todo la parte cognitiva, que también se puede ver afectada pues con el tratamiento. Y esta que es la más importante, que es la mesolímbica, va del tegmento mesencefálico al núcleo accumbens, y es donde se producen los delirios y las alucinaciones, y cuando se bloquean con los antipsicóticos, pues tienden a desaparecer esos delirios y esas alucinaciones. Esta vía que es la mesolímbica. Bueno, entonces vamos a ver los criterios pues para poder diagnosticar una esquizofrenia, ya que vimos pues como todos los síntomas que se podían presentar y como todas las características de la enfermedad. Estos son pues los del DSM-5. Entonces dice, 2 o más de los siguientes síntomas, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito, y al menos uno de ellos debe ser 1, 2 o 3. Entonces, delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. Entonces, el criterio A de la esquizofrenia, presentar 2 de estos 3, delirios, alucinaciones o discurso desorganizado, ¿cierto? También hay comportamiento desorganizado o síntomas negativos, que ya también los vimos, ¿cierto? Entonces, hay 5 síntomas principales: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado y síntomas negativos. Tienen que presentar 2 de estos síntomas, y al menos uno de esos síntomas tiene que ser delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. O sea que puede presentar delirios y comportamiento desorganizado y cumpliría el criterio A. O puede presentar alucinaciones y síntomas negativos y cumpliría el criterio A. O puede presentar discurso desorganizado y comportamiento muy desorganizado y cumple el criterio A. ¿Sí nos queda claro cómo este primer criterio? Con su equipo trabajando en la persecución. Ahí viene su Hola, se durmieron. La profe, si presenta 2 o más, sí. Así sea con uno también. No, tiene que presentar 2. 2 o más. Y de esos 2, uno tiene que ser el 1, el 2 o el 3. Ok. ¿Listo? Esos 3, si presenta 1, 2, 3 y 2 o más, aparte de eso, se considera el criterio A. Ese es el criterio A, ¿vale? Y en el tiempo dice que tiene que ser de un periodo de un mes o menos si se trató con éxito, o sea, si requirió. Disculpe, profe. Sí. ¿La clase está grabando? No. Ah, bueno, profe. Ok. A ver, dice... Listo, lo del tiempo, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a hablar de la precisión de tiempo, que también es algo muy importante, porque si no también tenemos como otras opciones diagnósticas. Entonces el criterio A dice que tiene que tener por lo menos un mes de síntomas o menos tiempo si requirió tratamiento. O sea, si ya está con manejo antipsicótico o si requirió hospitalización, puede que los síntomas se resuelvan en mucho menos tiempo, a un mes. Bueno, entonces ya está el criterio A. Ahorita vamos con el criterio B. Durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales como el trabajo, las relaciones interpersonales
o el cuidado personal está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio, o cuando comienza en la infancia o en la adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado de funcionamiento interpersonal, académico o laboral. Entonces, ¿qué quiere decir este? Que todas las personas con esquizofrenia deben tener una disminución de su funcionamiento. Si a mí me da esquizofrenia, no voy a funcionar igual que antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya vimos que presentan una serie de síntomas que hace que el funcionamiento se reduzca. Entonces ya no pueden tener, no es que ya no puedan tener, sino que disminuye su capacidad de socializar, disminuye su capacidad de pensar, de abstraer, de poner atención, de experimentar placer. Entonces pues el funcionamiento no va a ser igual. Entonces hay una decaída en el funcionamiento. No quiere decir que no puedan trabajar, algunos pacientes con esquizofrenia trabajan, ¿cierto? Pero el funcionamiento se reduce. Ya, si era, digamos, el más atento, el más dedicado, el que mejor hacía su trabajo, pues va a disminuir su funcionamiento y seguramente en gran cantidad y va a terminar haciendo muy poquitas funciones. Y si se presenta en pacientes pediátricos o en la adolescencia, pues no van a lograr cómo alcanzar los objetivos de esas etapas, entonces no terminan el colegio, no se logran graduar como bachiller, o si se gradúan pues no aprenden mucho, y pues no se van a vincular tan fácil a la vida laboral o no se logran vincular a la vida laboral. Entonces ese es el criterio B, disminución de la funcionalidad. El criterio C, los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. No es que vaya a estar psicótico 6 meses, no, sino que puede ser que persistan solamente síntomas negativos, ¿cierto? Entonces dificultad para socializar, o que esté aislado, que esté muy callado, ¿cierto? Este periodo de 6 meses ha de incluir menos de un mes de síntomas. Este periodo de 6 meses ha de incluir al menos un mes de síntomas o menos si se trató con éxito, que es lo mismo que dice el criterio A. Síntomas de la fase activa y pueden incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales. ¿Se acuerdan de los síntomas prodrómicos que hablamos al principio, verdad? Que básicamente son sociales y de funcionamiento. Entonces, si un paciente ya venía aislado, pues, que no salía de su habitación, que estaba todo el día en la habitación, que con descuido de su higiene personal, que se bañaba poco, que hablaba poco con sus familiares y permaneció así, digamos, 4 meses, ¿cierto? Como muy encerrado en el computador, sin salir, y al 5.º mes inicia con delirios, con alucinaciones, lo hospitalizan, dura 2 meses hospitalizado. Este paciente ya cumple criterios para esquizofrenia, ¿no? Porque ya entre los síntomas prodrómicos más los activos completó los 6 meses. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por 2 o más síntomas enumerados en el criterio A, presentes de forma atenuada, creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales. Entonces los síntomas negativos ya nos suman como parte de esos 6 meses, ¿no? Y los síntomas prodrómicos también nos suman como parte de esos 6 meses. Y el criterio D, que ya entran las exclusiones, entonces que no tiene un trastorno esquizoafectivo, que no tiene un trastorno depresivo, que no tiene un trastorno bipolar, ¿ya? Y el criterio E, que no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, ¿cierto? Sea una droga o sea un medicamento o una afección médica. Y si tiene trastornos del espectro del autismo, de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o las alucinaciones notables, además de otros síntomas requeridos para esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes. O sea, si tiene autismo,
tiene que tener delirios y alucinaciones que sean como prominentes y deben estar por lo menos un mes. Entonces, criterio A, 2 de estos 5. Y esos 2 síntomas deben estar por lo menos un mes o menos si recibió tratamiento. Criterio B, hay una disminución en la funcionalidad. Criterio C, los síntomas duran por lo menos 6 meses, incluidos síntomas prodrómicos y síntomas negativos. Criterio D, se ha descartado otras enfermedades, entonces trastorno esquizoafectivo, trastorno depresivo, trastorno afectivo bipolar. Criterio E, no puede estar en relación con el consumo de una droga, un medicamento o una afección médica. Y criterio F, si se presenta autismo, los síntomas de delirios y alucinaciones deben ser prominentes y deben durar más de un mes. Por aquí me habló alguien. Miremos. Dice, bueno, alguien que está entrando. ¿Nos quedaron claros estos criterios de la esquizofrenia? Menos 3 de bonificación, minuto 15. Es lo que le falta a una EGA para ponerse segundo en la general. Impresionante con Egan Bernal. ¿Cómo, profe? Si ganó la etapa son 10 segundos más. Bueno, sí. Y si saca 2 horas también, bueno, sí, pero por el momento, digo, virtualmente. Y Primor Robles. Ok, bueno, sigamos entonces. Vamos a pasar entonces a otro trastorno que es el trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo pues también es un término que no es tan viejito, es un término más bien un poquito nuevo, de 1933, y pues había como un continuum de enfermedades en que uno no sabía si eran más del tipo psicótico o eran más del tipo afectivo. Entonces apareció este diagnóstico que es el trastorno esquizoafectivo, que es como un continuum entre los síntomas psicóticos y los síntomas afectivos. Tiene una prevalencia un poco menor que la esquizofrenia, está entre el 0.5 y el 0.8. Y los síntomas aparecen más temprano en hombres que en mujeres, igual que la esquizofrenia, y la distribución por sexos también es igual, no tiene pues como una distribución mayor ni en hombres ni en mujeres. Entonces, importante el trastorno esquizoafectivo es que es un periodo continuo de enfermedad en el que se presenta en algún momento un episodio depresivo mayor, un episodio maníaco, un episodio mixto y la presencia de ideas delirantes o alucinaciones durante al menos 2 semanas de síntomas afectivos acusados que simultáneamente califican como criterios clínicos para la esquizofrenia. Sí, yo sé que este es más enredado. Entonces, en el trastorno esquizoafectivo, pues se presentan síntomas afectivos, entonces puede ser un episodio depresivo, un episodio maníaco o un episodio mixto. Pero ¿qué es lo importante? Que estos síntomas afectivos se resuelven y continúan los síntomas psicóticos por al menos 2 semanas más, ¿ya? Entonces, la importancia es que los síntomas psicóticos están sin la presencia de síntomas afectivos. Pueden estar precedidos o continuados, pero se presentan sin síntomas afectivos, lo que no pasa en el trastorno afectivo bipolar. En el trastorno afectivo bipolar, o estás en depresión o estás en manía. ¿Y puedes presentar psicosis? Sí, pero es porque tu depresión te produce síntomas psicóticos o porque tu manía te produce síntomas psicóticos. Pero no hay periodos libres de estar psicóticos sin estar con un trastorno del afecto. El trastorno esquizoafectivo sí te permite eso, estar psicótico sin tener síntomas afectivos. ¿Les quedó más o menos idea de cómo es este o tienen alguna duda? Ay, no, ya me preocupé, ¿será que se me desconectó otra vez?
No, profe, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Entonces, ¿alguna duda? ¿Sí entendieron cómo es más o menos el trastorno esquizoafectivo? No, profe, ¿podría repetirlo otra vez, por favor? Vale. Entonces, el trastorno esquizoafectivo presenta síntomas afectivos, ¿cierto? Pueden ser síntomas maniformes, síntomas depresivos o síntomas mixtos. Los síntomas mixtos es que hay síntomas maníacos y síntomas depresivos, ¿cierto? Pero se resuelven estos síntomas afectivos, ¿cierto? Se resuelve la manía, se resuelve la depresión o se resuelven esos síntomas mixtos y el paciente sigue solamente con síntomas psicóticos, entonces delirios o alucinaciones. Y esos delirios o alucinaciones deben estar presentes por lo menos 2 semanas. ¿Mm? Es como un paciente que tiene todos los criterios de esquizofrenia, los cumple todos, pero en algún momento también hace una depresión o hace una manía. ¿Ya? Cuando vean trastorno afectivo bipolar van a ver que el deterioro de los pacientes con trastorno afectivo bipolar no es como el deterioro de los pacientes con esquizofrenia, porque ellos no presentan síntomas negativos, que es lo que más produce deterioro. Entonces son unos pacientes que resuelven su episodio y el funcionamiento se reduce, pero no se reduce tanto como en la esquizofrenia. Entonces, estos pacientes, ustedes los ven que los del trastorno esquizoafectivo están muy reducidos, tanto en funcionamiento como en interacción social, pero pueden hacer un episodio de manía o depresión. ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver los criterios del DSM-5 de trastorno esquizoafectivo. Entonces el criterio A, un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo, maníaco o depresivo mayor, concurrente con el criterio A de esquizofrenia. O sea, tienen un episodio de manía o depresión y además cumplen el criterio A de esquizofrenia, que es un mes de 2 o más síntomas: delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado, pensamiento desorganizado y síntomas negativos. ¿Listo? Hay una notica que dice que el episodio depresivo mayor ha de incluir el criterio A1 de depresión del estado de ánimo. ¿No? El criterio A1 es 2 semanas, ¿no? Debe cumplir por lo menos 2 semanas de síntomas depresivos. B. Delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo. Entonces, además de tener un episodio maníaco depresivo, también tiene que tener delirios o alucinaciones, es decir, síntomas psicóticos de 2 semanas de duración, libre de síntomas afectivos, o sea, sin síntomas maníacos y sin síntomas depresivos. C. Los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de la fase activa y residual de la enfermedad. D. El trastorno no se puede atribuir a sustancias o medicamentos ni afección médica. ¿Listo? Entonces esos serían los criterios de un trastorno esquizoafectivo. Bueno, vamos a pasar a otro que es el trastorno esquizofreniforme. El trastorno esquizofreniforme es síntomas psicóticos que duran entre 1 mes y 6 meses, ¿cierto? Los síntomas son similares a la esquizofrenia, o sea, todo lo que ya vimos de esquizofrenia, lo único que cambia es la duración en el tiempo, que va de 1 a 6 meses. Este sí se presenta un poco mayor en hombres que en mujeres, tiene una prevalencia muy bajita, de 0.09%, y la progresión a esquizofrenia de estos pacientes es entre el 60 y el 80%. Si ven, la mayoría progresan a esquizofrenia. Solo un 20% no progresa a esquizofrenia y solo presenta un trastorno esquizofreniforme de menos de 6 meses de duración. Entonces me van a preguntar, y bueno, ¿y cuál es la diferencia con la esquizofrenia? La diferencia básicamente es la duración en el tiempo. ¿Listo? Si no cumple los 6 meses del criterio B, no, ese es el C de la esquizofrenia,
no puede ser esquizofrenia. Entonces la diferencia básica entonces es en la duración de tiempo y que todos los pacientes no progresan a esquizofrenia. Algunos simplemente presentan un trastorno esquizofreniforme, un episodio, o pueden presentar varios episodios, pero no cumplen el criterio en tiempo. Y bueno, aquí están los criterios del DSM-5. Entonces dice, 2 o más de los siguientes síntomas, cada uno de ellos presentes durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito, y en al menos uno de ellos debe ser 1, 2 o 3. Si ven, es el mismo criterio A de la esquizofrenia, igualito. B. Un episodio del trastorno dura como mínimo un mes, pero menos de 6 meses. Cuando el diagnóstico se ha de hacer sin esperar la recuperación, se clasifica como provisional. Es decir, que si yo hago el diagnóstico a los 2 meses, pues es provisional porque no sé cuánto tiempo le vaya a durar los síntomas. C. Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y trastorno depresivo o bipolar de características psicóticas. C. Se han descartado otras causas de síntomas psicóticos, entonces se ha descartado trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo. Y D. No se puede atribuir al uso de sustancias psicoactivas o de algún medicamento o de alguna enfermedad médica. Si ven, son los mismos criterios de la esquizofrenia, nada más que la diferencia es la duración en el tiempo y que no está el deterioro funcional. El otro es el trastorno psicótico breve, que también es igual al trastorno esquizofreniforme y a la esquizofrenia, sino que la diferencia está en el tiempo de duración. Este va de un día a un mes. Entonces el inicio es súbito, entonces la persona estaba bien y al día siguiente arranca con sus síntomas psicóticos y no se asocia un trastorno del estado de ánimo, ni al consumo de sustancias, ni a una enfermedad médica. Presenta una remisión completa con retorno al nivel de funcionalidad premórbido. Si ven, esa es como la única diferencia. Uno hace un episodio psicótico breve y retorna a la funcionalidad, ¿no? Si no retorna a la funcionalidad es porque le quedaron síntomas negativos y si cumple 6 meses, pues cumpliría con criterios de esquizofrenia. Los episodios psicóticos breves son infrecuentes, son muy raros. Normalmente aparecen en personas jóvenes entre 20 y 30 años, se presenta con mayor frecuencia en mujeres y en países en vía de desarrollo, y el 50% de estos pacientes hace síntomas crónicos, es decir, hace una esquizofrenia. Pero el otro 50% pues se resuelve y no vuelve a presentar ningún otro síntoma psicótico. Entonces recuerden que estos sí recuperan el nivel de funcionamiento psíquico premórbido que tenían de antes de comenzar la enfermedad. Pueden haber como 3 diferentes, ¿cierto? Uno es el que se da ante factores estresantes, el segundo en ausencia de factores estresantes y el tercero que inicia durante el posparto. Entonces hay 3 tipos, ¿no? El que está sin estresantes, el que está con estresantes y el que se da después del posparto. Los 3 deben cumplir las características que mencionamos anteriormente. Y esos factores estresantes, pues el nivel de estrés sí no podemos como equipararlo para todo el mundo. Eso depende de las condiciones familiares, individuales, culturales de cada persona. Entonces un evento estresante puede ser la muerte de un familiar, o puede ser un accidente de tránsito, o puede ser que lo iban a robar, ¿cierto? Entonces el nivel de estrés que puede como soportar cada persona pues es muy diferente. Pero normalmente pues hay como un evento claro, estresante que los familiares o el paciente asocian con el inicio de los síntomas. También puede haber que a veces no hay factores estresantes, pero pues es
esos factores pueden ser internos, ¿cierto? Y pues por eso el observador o la familia no los nota. Y el posparto, pues se dan muchos cambios en el posparto, sobre todo a nivel hormonal. Además, esta parte pues psicológica del comienzo pues de una nueva vida, del cambio en rutina, del cuidado del bebé, que también induce pues como mucho estrés, que también está en relación con que se puedan dar síntomas psicóticos en el posparto. Como les dije al principio, pues cualquiera no se psicotiza, ¿no? Uno tiene que tener una vulnerabilidad biológica para presentar un episodio psicótico. Y normalmente las personas que pueden presentar un episodio psicótico breve son estas pacientes que tienen una vulnerabilidad psicológica, biológica o que presentan un trastorno pues, de personalidad. Los más comunes, el límite, el histriónico, el esquizotípico y el esquizoide, que ya hablamos un poquito de ellos. ¿Ya? Y por aquí están entonces los criterios de DSM-5 para el trastorno psicótico breve. Entonces, el criterio A, presencia de uno o más de los siguientes síntomas, al menos uno de ellos debe ser 1, 2 o 3, los mismos de esquizofrenia. Dice B, la duración de un episodio del trastorno es al menos de un día, pero menos de un mes, con retorno final total del grado de funcionamiento previo a la enfermedad. C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor, con características bipolares, psicóticos, un trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonía y no se puede atribuir a efectos fisiológicos de sustancias o drogas. Entonces, resumiendo, estos tres. Episodio psicótico breve de un día a un mes. Trastorno esquizofreniforme de 1 mes a 6 meses. Y esquizofrenia mayor de 6 meses. Diferencia es que el trastorno psicótico breve y el trastorno esquizofreniforme recuperan funcionalidad. La esquizofrenia hay una reducción de la funcionalidad. ¿Preguntas hasta aquí? Niños. No, profe. ¿Todo clarísimo? Sí, señora. Ok, sigo entonces. Entonces vamos a hablar de otros trastornos psicóticos que pueden también aparecer. Uno es el trastorno inducido por sustancias o por medicamentos. Hay algunas sustancias que producen síntomas psicóticos, ¿no? Y algunos medicamentos que también pueden producir síntomas psicóticos. Si ven en todos los que vimos, siempre tendrían uno de los criterios era excluir que no fuera por consumo de sustancias o de medicamentos. Entonces vamos a ver cuáles son esos. Entonces, hay una presencia de uno de los más de los siguientes síntomas, entonces delirios o alucinaciones. B, existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio, que los síntomas del criterio A se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia o después de la exposición a un medicamento. Y 2, la sustancia medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. Entonces, si ven, hay una relación de temporalidad, ¿cierto? Entonces, que los síntomas tienen que aparecer después del consumo de la sustancia, ¿cierto? Entonces, puede que esté en intoxicación, es decir, que haya ingerido una cantidad abundante de la sustancia, o que esté en periodo de abstinencia, que pase varios días sin consumir la sustancia y presente síntomas de abstinencia, o si es un medicamento, pues después de la exposición al medicamento. Y el segundo criterio es que esa sustancia o ese medicamento tiene que tener el potencial de producir síntomas psicóticos. Entonces no me pueden decir, por ejemplo, no es que se tomó una aspirina y la aspirina le dio psicosis, ¿cierto? Porque la aspirina pues no tiene potencial de producir síntomas psicóticos. ¿Ok? O le dieron un traguito de alcohol y eso fue lo que lo puso así psicótico. Pues no, ¿cierto?
si bien el alcohol puede producir psicosis, pero es en pacientes alcohólicos que hacen síndrome de abstinencia. Una persona que tenga un consumo ocasional o casual o regular, pues no va a producir unos síntomas psicóticos y menos con una copa de alcohol. Entonces tengan en cuenta esto. C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por sustancias, ¿cierto? Entonces, puede que el paciente haya consumido la sustancia, pero tiene un montón de síntomas negativos, tiene más de 6 meses de duración de los síntomas, pues no vamos a decir que fue la sustancia, ¿cierto? Pues ya tenía un trastorno psicótico de base y pues la sustancia puede empeorar, pero no es la causante, ¿ok? D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional, que es que pues no es un delirio, ¿cierto? Y E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u otros campos importantes del funcionamiento. Normalmente cuando hay un consumo de sustancias, pues este consumo de sustancias causa dificultades laborales, familiares, y que hacen pues también que tenga pues como disminución del funcionamiento social. Pero estos pacientes normalmente apenas se resuelve la intoxicación vuelven a su estado de base, ¿cierto? Apenas se resuelve el estado de abstinencia vuelven a su estado de base. Entonces, ¿qué sustancias pueden inducir? Aquí tenemos un listado, pues aquí están las sustancias psicoactivas que nos pueden producir síntomas psicóticos. Entonces está el alcohol, el cannabis, los inhalantes, la feniciclina, las anfetaminas, la cocaína. Aquí dice una parte que dice otra sustancia desconocida, pues saben que ya hay como muchas sustancias. Entonces, si no está el código, pues escogen ese si la sustancia no está entre esas. ¿Cierto? Que tú sí vi, que otra cosa. A ver, el LSD tampoco está por ahí. No, tampoco. Listo, entonces estas son inducidas pues por drogas y también hay medicamentos que pueden inducir síntomas psicóticos. Entre esos los esteroides obviamente tienen que ser a dosis altas, no es que porque me puse una dexametasona de 8 miligramos me van a dar síntomas psicóticos, no, tiene que ser unas dosis altas que normalmente se utilizan pues en pacientes hospitalizados, que tienen lupus, que tienen insuficiencia renal, que tienen algo inmune que requiere pues dosis altas de esteroides. Estos pacientes sí pueden presentar pues síntomas psicóticos. También están los antiparkinsonianos, entonces que son los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad de Parkinson. Entonces la L-dopa carbidopa puede producir síntomas psicóticos y eso pasa ¿por qué? Porque es un dopaminérgico, entonces estimula la producción de dopamina, entonces nos hace producir síntomas psicóticos. Los retinoides orales, ¿no? Los que utilizan para el acné, la isotretinoína, la tretinoína, también nos pueden producir síntomas psicóticos, no en todas las personas, pero pues sí, obviamente también dependiendo de la dosis y de las susceptibilidades pues como individuales, se pueden producir. Los estimulantes como el modafinil o el metilfenidato, más conocido como la ritalina, también nos pueden producir síntomas psicóticos porque también son dopaminérgicos, entonces también pueden producir estos síntomas. Los beta bloqueadores, es raro, ¿cierto? Es raro ver unos síntomas psicóticos por beta bloqueadores y pues también hay que tener unas susceptibilidades como biológicas para que se produzcan síntomas psicóticos por estos medicamentos, pero sí hay que tenerlos en cuenta también. Algunos vasodilatadores como el nitroprusiato también nos pueden producir síntomas psicóticos y entre los antibióticos la isoniazida es como el principal. Buena pregunta.
Sí. sé que ustedes estimulantes de modafinilo, hay una cosa que se llama vigía, que es una Sí, el vigía es modafinilo y sí puede producir síntomas psicóticos. Obviamente también depende de la dosis y de esas susceptibilidades individuales, ¿no? Para que esto se produzca. No, es más dependiendo de la dosis. Ya se asustaron por allá. A ver. Y hay otros trastornos psicóticos que son debidos a una afección médica, ¿no? Entonces hay una enfermedad que es la que produce los síntomas psicóticos. Este tema lo van a ver un poquito más en la clase que tienen de trastornos mentales orgánicos, ¿no? Esa creo que es la última que tienen, donde van a ver delirios y este como más a fondo. Igual pues vamos a hablar un poquito de esto. Hay muchas enfermedades que pueden producir síntomas psicóticos. Acá que me está sonando esto por acá. A ver, alguien que levantó la mano dice por acá. Doctora, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Será que usted nos puede dar unos 15 minutitos, por favor, y luego volvemos a retomar? Que ya como más de 45 minutos nos dispersamos, por favor. Claro que sí, listo. Entonces nos vemos son las 9:45, nos vemos a las 10:05. Perfecto. Bueno, ¿Vale? doctora, muchas gracias. Bueno, con gusto.